Hola, jóvenes, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ¿qué tal? Esperemos a que se conecten Buenas sus tardes. compañeros. Hasta eso déjenme irme logoneando en los sistemas. Ahí me estoy logoneando en los sistemas. Entonces, 15, 17. Buenas tardes. Buenas tardes. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat hasta que ingresen todos sus compañeros. Yo aquí no les he pasado las asistencias, así que no tengo sus porcentajes totales. Y no sé si hacerlo ahorita. Tuvimos clase el 10 y de allí tuvimos clases el 15. El 14, ¿por qué no tuvimos clase? Mm, porque Las fiestas patronales. claro, fue feriado, entonces el 14 no tuvimos clase porque fue feriado. Ya, entonces aquí el 14 no cuenta. El 15 sí tuvimos clase, déjenme ver si paso esas clases del 15. Sería Alcibar, Angeta, Aymar, Carrillo, Jimmy, Alcibar, Angeta, Carrillo, Jimmy, Cruz, Obando, Olvera, Ortiz. Cruz, Obando, Olvera, Ortiz. Ponce, Rivera, Rodríguez, Rosado, Ruiz. Ponce, Rivera, Rodríguez. Reyes, creo que se me fue. Rosado, Ruiz. Sánchez, Villamar. Sánchez, Villamar. Entonces, ese día creo que no estuvo aquí. Este Rodríguez sí estaba. No estuvo Román, Chango y Cuello. Vamos a ver. Román no se lo ve. Ni Chango ni Cuello. Entonces, esta es la asistencia del 15. Y esta sería la asistencia de hoy. En cuestión de asistencias, ya llevaríamos 16 asistencias. Entonces, este de aquí debería ser para 16, incluida la asistencia de hoy, ¿no?
Entonces, esta sería su asistencia. Los que todavía deben de cuidarse serían Avilés, Carrillo, Chango, Ortiz, Ponce también, ¿Cómo están? Buenas tardes. Rodríguez, perdón, Rivera, Román, son los que tienen bajos en asistencia, que no les conviene faltar. Obviamente falta la de hoy día, ¿no? Pero de todas maneras no les conviene faltar. Ya, entonces vamos a tomar la asistencia de hoy día. Vamos primero aquí. Déjenme repasar quiénes están. A ver, Angeta. Presente. Entonces vamos a que ustedes mismos me digan los nombres para ver. Ya, Avilés. Avilés Aymar. Carrillo, Cristian. Presente, ingeniero. Juan Carlos Chango. Y Cuello Panta. Tirón Aragujo. Ponce Vargas. Presente. Y Rodríguez Damián. Presente. Y Rodríguez William. Presente. Carmen Mercedes. Presente. Y Villamar Christopher. Presente, presente. A ver, Carrillo. Déjenme repasar los que dijeron que no estaban. No está ni Avilés, no está Chango, no está Cuello. Ingeniero, dice Avilés que no le funciona el micrófono. Ya, déjenme revisar entonces por acá. Ah, sí, ya lo acabo de ver. Ya, entonces Avilés sí está. Ya, entonces no está Chango, no está Cuello y nadie más, ¿no? Esto es por el lado de aquí. Vamos por el lado del SIGA. Por el lado del SIGA habíamos quedado en que no estaba Cuello. ¿Quién más no estaba? Ni Cuello ni Chango, pero Chango no está registrado por acá. Entonces, no está Cuello y nadie más. Déjenme ver si por aquí falta alguien. Carrillo, Cuello. Quimis creo que no está por acá, ¿no? Ya, Quimis sí está presente. Quimis. No. Y Rivera. ¿Está presente Rivera? Y aquí más me falta Román y Rosado. No está. Rosado, presente. Entonces Román no está. Ruiz, se encuentra Ruiz. Presente. Y Villamar Torres. Presente. Ya, entonces acá que tenemos los cursos unificados, me falta Cuello, me falta Quimis, me falta Rivera, me falta Román. Déjenme ver si no me he inscrito por el chat. Ya no me he inscrito por el chat, entonces esto lo guardamos ahí temporalmente. Ya, entonces por aquí, a ver, Alcibar me parece que estaba, Angeta sí, Avilés sí, Carrillo sí, Chango no, Cuello no, Cruz me parece que sí, Obando y Olvera, no lo recuerdo. Presente, Obando. Obando, tengo que verlos acá. Obando y Olvera sí está presente. Presente. Ya, Obando, Olvera y Ortiz. Ya, entonces, Obando, Olvera y hasta Ortiz me parece que hoy día sí está. Ponce sí está, Quimis me parece que no estaba,
Rivera, déjenme ver. Quimis no estaba, Rivera no estaba y Román no estaba. Los dos Rodríguez sí estaban. Rosado sí estaba, Ruiz sí estaba, Sánchez sí estaba y los dos Villamar sí estaban. Ya, entonces, esta sería su asistencia al día de hoy. Y de todas maneras, sí tiene que cuidarse Chango. Bueno, Chango tiene problemas con el registro. Y Ortiz también está con muy baja asistencia. Rivera también. Y también, por si acaso, Román. Son los que tienen baja asistencia. Nos queda la última semana de clase, entonces, si ustedes faltan, pues se les va a grabar. Ya, ahí está nuestro registro en Excel. Yo creo que ya habíamos terminado esto de aquí. Nos quedamos en la página 130. Ujú. 131, en la página 131. Ya, entonces lo que estábamos viendo es cómo dibujar en un formulario, ¿verdad? Y lo que habíamos hecho es que creo que hicimos un rectángulo que se movía utilizando los eventos, ¿no? Y el último evento que utilizamos fue el evento del mouse. Entonces, eso fue lo último que hicimos. De ahí, veamos qué más viene. Dice uso de herencia para personalizar los frames. Dice, para facilitar la comprensión de los programas con frames complejos se utiliza la herencia. Para ello se diseña la subclase de JFrames. Se almacenan los componentes como variable de instancia y se inicializan en el constructor de la subclase, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay un frame que se llama Investment Frame, que es una extensión del JFrame, ¿verdad? Y aquí se crean los botones, ¿verdad? Como objetos privados, ¿no? Entonces aquí está button, que es del tipo JButton, label, que es del tipo JLabel, panel, que es del tipo JPanel, y cuenta, que es del tipo JCuenta, que son privados. No sé, me parece que esta parte ya vimos. Ya, entonces son objetos privados, es decir, que no van a estar asequibles para una clase, para otra clase, sino únicamente para esta de aquí. Personalización de los constructores con frames. Dice, podemos inicializar los componentes en los constructores de la subclase apoyándonos en los métodos al detalle, ¿no? Entonces, aquí tenemos el constructor, vendría a ser este del InvestFrames, ¿verdad? Y dentro del constructor lo que hacemos es que creamos, ¿verdad? La variable account la creamos como una instancia de la clase BankAccount, que ya vimos en la clase pasada. Entonces, account es una clase de BankAccount que está dentro de la clase InvestFrame. Label es la instancia de otra clase cuyo descripción, ¿verdad? Tiene el balance del objeto account que acabamos de crear. Y de allí dice que podemos tener métodos de ayuda como el método createButton, el método createPanel, ¿verdad? Y en el método, por ejemplo, createPanel, lo que hacemos es que creamos el constructor del panel. Y en ese constructor del panel lo que hacemos es que ponemos que el objeto panel va a ser igual a un new JPanel, o sea, basado en la clase JPanel, y a ese objeto panel le añadimos, ¿verdad? El objeto button, ¿sí? Que creamos aquí como un objeto de la clase. Y le añadimos el objeto label que lo creamos aquí como un objeto de la clase InvestFrame. Y luego añadimos, ¿verdad? Añadimos el panel, ¿sí? Añadimos el panel al frame. Entonces, eso lo podemos hacer en el constructor del panel. Cuando creamos el botón, ¿verdad? Aquí en createButton, ¿verdad? El constructor de createButton, lo que hacemos es que creamos un objeto listener,
¿verdad? Basado en la clase Action Listening. Y está basado en la clase Add Interest Listening, ¿verdad? Entonces, al objeto botón, que es parte de la clase, al objeto botón que es parte de la clase, le adicionamos, ¿verdad? Le hacemos un Action Listening y le adicionamos el listening que acabamos de crear para que pueda estar atento a los eventos que tenemos ocurriendo. Luego, al botón, ¿verdad? Lo creamos un nuevo botón instanciado de la clase JButton, donde ponemos que adicione el interés. Ya. De allí tenemos la clase InvestFrameViewer, ¿verdad? En esta clase InvestFrameViewer, lo que hacemos es que creamos un frame de tipo JFrames, pero basado en la clase InvestFrame. Recuerden que nosotros acabamos de modificar los constructores de la clase InvestFrame. La clase InvestFrames crea los objetos button, los objetos label, los objetos accounts directamente en los constructores. De esta manera, cuando yo estoy creando mi objeto frames basado en la clase InvestFrames, me va a crear todos esos objetos directamente sin que yo aquí tenga mayor complicación lógica. Luego al frames le ponemos el set default close operation, o sea, lo que debe hacer si en el caso de cerrar la operación, y lo hacemos basado en la clase JFrame, ¿verdad? Con el evento exing on close. Luego hacemos que el frame sea visible y eso sería todo el código. Entonces pasamos, digamos que la parte de creación del código la pasamos aquí en la clase InvestFrames, ¿verdad? En el constructor de la clase InvestFrames. Y dentro de este constructor, sobreescribimos los constructores de los botones y del panel, ¿verdad? E incluso, bueno, aquí no se vio, cambiamos el tamaño del frame. Entonces, de esta manera ya estaría creado el JFrame. ¿Ya? Ya. Ahí, en este momento, antes de ir a revisar esto, creo que acaba de llegar Kimis y acaba de llegar sus dos compañeros. A ver, llegó Cuello y llegó Kimis, ¿no? Entonces, a ver, a Cuello, pongamos la asistencia a Cuello y pongamos la asistencia a Kimis. Y esto hay que grabarlo. Déjenme ver. Vamos a ponerle este título a la clase de hoy día. Ahí está actualizada esta asistencia y también déjenme actualizar mi hojita. Cuello y Kimis. Entonces ya tengo mi asistencia actualizada hasta el día de hoy. Bien, regresamos entonces. Aquí dice procesos de entrada de texto. Ya, déjenme ver si tengo la clase InvestFrameViewer. Vamos a ver si tengo esa clase. No la veo, parece que no la tengo. No tengo visor de inversión. Digamos si en estos otros ejemplos. No la veo. Hemos fallado allí. No tengo InvestFrameViewer. Veamos si lo que sigue adelante es importante. Dice, proceso de entrada de texto. Dice, la mayoría de los programas gráficos toman la entrada de texto a través de los campos de textos TextFile. La clase JTextFile proporciona un TextFile. Cuando se construye un TextFile se especifica el ancho, el número de caracteres esperados
y si el usuario supera el número de textos, se desplaza a la izquierda. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una variable, ¿verdad? No modificable, que dice que el ancho del campo es de 10. Luego tenemos un campo que se llama rate o ratafiles, o creo que rate se vendría a leer como porcentaje, ¿verdad? Que es de tipo jfiles, también es final, es decir, que no es modificable y que se crea a través de la instancia del jfiles, que se crea con un ancho predeterminado, que en este caso es de 10, que es lo que vale file width. Entonces, aquí ya está la creación, ¿verdad? Del objeto de file, pero ya con un ancho predeterminado. La adición de una etiqueta y botón. Dice, una etiqueta label ayuda al usuario a conocer el contenido de la interfaz. Normalmente se colocan a la izquierda de un test file. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un label. En este caso el nombre sería rate label, que es de tipo JLabel y que se crea a través de la instancia de la clase JLabel. Aquí, con este argumento, se crea la descripción del campo, ¿no? Entonces, aquí quedaría así, interest rate y el campo testFile. Dice, un botón con un método actionPerform se puede utilizar para leer el texto del testFile con el método getTest que devuelve el string. Entonces, aquí en este pedacito de código tenemos una variable denominada array que es de tipo doble, ¿verdad? Y que es igual a de la clase doble, ¿verdad? A su parse o su parse doble o su conversión a doble, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a convertir a doble? Lo que va a convertir a doble es lo que tiene el objeto rateFiles, ¿verdad? Y cómo obtenemos el contenido de rateFiles con el método getTest. Entonces, eso que está en este campo rateFile se va a convertir a doble. Recuerden que el campo lo lee en texto, pero la variable lo tiene que convertir en doble, y por eso aquí hace una conversión explícita a doble. Luego tenemos que interés, que es una variable de tipo doble, va a ser igual al objeto acons, que creo que era basado en la clase vanAcons, que va a obtener el balance, o sea, lo que tiene en la cuenta, por el interés que se ha especificado allí, ¿verdad? Dividido para 100 porque es porcentaje, ¿no? Entonces, ahí es una operación financiera de porcentaje. Luego, el objeto account, que está basado en bank account, ¿verdad? Se llama el método deposit para que haga un depósito en la cuenta del valor que tiene el interés. Es decir, se calcula el interés, pero ya a un porcentaje de interés calculado por el usuario y luego eso se lo adiciona a la cuenta. Finalmente, result label, que es el label que creamos para mostrar mensajes, le colocamos con el método setTest, le colocamos en la nueva descripción, que en este caso sería la cadena de caracteres balance más del objeto account, ¿verdad? El getBalance, que lo que nos devuelve es el valor del balance actual de la cuenta. Dice áreas de textos. Para crear áreas de textos multilíneas podemos utilizar el objeto JTestArea, ¿verdad? Aquí se van a asignar el tamaño de las filas y columnas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una constante llamada rows que tiene 10 filas, una variable llamada columns que tiene 30 columnas, ¿verdad? Y luego definimos un objeto denominado testArea, que es del tipo JTestArea, donde se crea a partir de la clase JTestArea con los argumentos de las filas y columnas, que en este caso están pasados como variables finales, como argumentos al método JTestArea, a la clase, perdón, JTestArea. Dice, para asignar un texto en el test file o test area se utiliza el método setTest. Eso es para asignarlo, setearlo. Entonces, ¿cómo lo asignaríamos en este caso? Colocamos test area, que es el nombre del objeto, llamamos a su método setTest y luego mandamos como argumento lo que queremos que aparezca aquí, que en este caso es account balance. Para añadir un texto, dice que utilizamos el método append, y para controlar la entrada del texto podemos utilizar el método setEditable, ¿no? Entonces aquí tenemos el objeto textArea, ¿verdad? Donde lo llamamos el método append. Entonces en el método append ponemos el balance de la cuenta
¿verdad? O sea, el valor del balance de la cuenta más un carácter de escape que es el slash n, que es el salto de línea, ¿no? Entonces aquí estoy colocando el valor que tiene la cuenta, el saldo que tiene la cuenta en este momento, más un salto de línea. Y lo estoy adicionando, ¿verdad? Lo estoy poniendo al final del objeto test area. Finalmente, al objeto test area le hago un sec editable false, es decir, que ya no se puede editar y de esta manera el usuario ya no puede sobreescribir lo que se esté visualizando allí, ¿no? Aquí vemos comparaciones entre JTFile y JTestArea. Vemos que tanto vemos que del objeto padre mayor JComponent, ¿verdad? Tiene un hijo que se llama JTestComponent y de ese hijo que se llama JTestComponent tiene otros nietos que se llaman JTestFile y JTestArea. Entonces JTestFile y JTestArea son hermanos, ¿verdad? Que tienen el mismo padre JTestComponent, que a su vez tiene como padre JComponent. ¿Sí? Eso quiere decir que comparten ciertos eventos de los padres, ciertos métodos de los padres. Ya, entonces JTestComponent tiene los métodos sectest y seceditable, ¿sí? Es decir, este que está aquí en el nivel superior. El método append está declarado en JTestArea, es decir, ese es un método propio, ¿verdad? De esta clase aquí, JTestArea. Dice, para añadir scroll bar se utiliza JScrollPanel. ¿Cómo añadimos JScrollPanel a este método? Lo que tenemos que hacer es que creamos un objeto scrollPanel, ¿verdad? Basado en la clase JScrollPanel, ¿verdad? Y luego decimos que creamos este objeto JScrollPanel, que es un nuevo objeto basado en la clase JScrollPanel, ¿verdad? De TestArea. O sea, a este objeto de aquí se lo vamos a crear. Ya, y esta sería la figura de JTestPanel. Dice panel de contenido JPen. JPen tiene un panel de contenido que es un container donde se puede colocar componentes. Es decir, que es una clase de tipo que puede contener otras clases, ¿sí? Visualmente hablando. Ya, entonces podemos utilizar el método getContentPanel para obtener su referencia, ¿no? Entonces con el método getContentPanel obtenemos la referencia de los objetos que están dentro del objeto JPanel. ¿Cómo hacemos eso? Creamos un objeto ContentPanel, ¿verdad? Que va a ser de tipo container y lo que hacemos es que le asignamos el método getContentPanel para obtener la referencia de dicho objeto. Entonces, para añadir componentes a un contenedor, al panel de contenido y agregar componentes al contenedor, ¿verdad? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos tener un frame, ¿verdad? Aquí está un frame, que es como una ventana. Podemos tener un menú bar va amarrado al frame, ¿verdad? Como tipo menú. Podemos tener un content panel, ¿verdad? Y el content panel va a tener los componentes y puede contener otros containers que va a contener otros componentes, ¿no? Es como una caja que está dentro de otra caja que tiene otras cajitas. ¿Sí? Entonces podemos hacer armar este tipo de objetos que contienen otros objetos que contienen otros objetos. Dice componentes de selección. En la interfaz de usuario es común utilizar componentes para hacer diferentes tipos de selección, como por ejemplo tenemos los radio buttons. Los radio buttons nos permiten seleccionar una opción y son mutuamente exclusivos. Es decir, de un grupo de radio buttons solamente puedo seleccionar uno, no dos, solamente uno. Tenemos los checkbox. Los checkbox nos permiten hacer múltiples selecciones, entonces aquí yo puedo seleccionar más de uno, como ustedes están viendo en el ejemplo. Tenemos los combo box. Los combo box nos sirven para mostrar un conjunto de alternativas de una lista, como nosotros ya hemos visto, como por ejemplo el tipo de letra, ¿no? Entonces, estos son objetos de selección que podemos utilizar. Paneles de radio button. Dice que podemos añadir un borde con una etiqueta a un panel para hacerlo visible a un grupo de botones. Tenemos varios estilos de bordes disponibles para utilizar, ¿no? Déjenme copiar sus asistencias porque ya me salió el mensajito que me quedan 10 minutos.
Entonces, copiando sus asistencias y cuando nos desconectemos nos volvemos a conectar. Ya, entonces con el tipo de los bordes para los radios button podemos hacer así. Creamos un panel que es de tipo JPanel, ¿verdad? Ya sabemos que un panel nos va a servir para contener objetos. A ese panel le vamos a adicionar un botón, ¿verdad? Un small button, un botón pequeño, y le vamos a adicionar también un medium button, ¿verdad? Un botón iría en la mitad, y al mismo panel le vamos a adicionar un larger button, ¿verdad? Un botón que iría, digamos, al final, ¿no? Aquí está el flow layout. Como no hemos especificado el layout, aquí se aplicaría el flow layout, ¿verdad? Luego al panel, ¿verdad? Al panel le asignamos un set border, ¿verdad? A este set border sería igual a este border le ponemos un nuevo título, ¿verdad? Con la palabra reservada new, y creamos pues un objeto que va a estar basado en title border, ¿verdad? Este sería un objeto anónimo, porque no hemos asignado el nombre, sino que directamente creamos el objeto al objeto contenedor directamente sin definir una variable, ¿no? Entonces, hacemos set border para definir el border. Como argumento del border, creamos un objeto title border para ponerle un título al border. Y dentro de los argumentos de este objeto, creamos a su vez un nuevo objeto que va a estar basado en la clase edgeBorder, ¿verdad? Y vamos a poner allí el título que sería el tamaño, ¿no? Entonces aquí estábamos definiendo el tipo de border y acá estamos definiendo el nombre del título. Bien, y lo que nos quedaría sería más o menos así. Es decir, que a nuestra colección de botones que están en el panel le ponemos un borde y un título, ¿verdad? Y en este caso es un borde sencillo. Ya, eso podemos hacer con este tipo de código. Para los grupos de radio buttons, dice, podemos añadir radio buttons en un button group para que un solo botón del grupo sea seleccionado. Es decir que entre ellos, ¿verdad? Se respete la propiedad exclusiva. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que crear un radio buttons y después agregarlos al button group, ¿no? Entonces, aquí creamos el radio button, ¿verdad? En este caso el nombre sería small button, ¿verdad? Del tipo JRadioButton, y lo creamos directamente de la clase JRadioButton con su descripción, que en este caso es smart, ¿no? Entonces, el botoncito que agregamos por aquí, ¿verdad? Como objetos, es porque ya están creados por acá, ¿verdad? Ya fueron instanciados acá, small button, medium button y large button, que son del tipo JButton. Y cada cual tiene su propia descripción. Luego creamos un objeto que basado en la clase button group, ¿verdad? Que va a ser igual a un nuevo button group. Entonces hemos creado un nuevo objeto, button group. Después a group le añadimos el small button, el medium button y el large button. Entonces a este contenedor de botones le hemos añadido los tres objetos botones, ¿no? Y nos quedaría así. Pero en este caso estamos trabajando en un JRadio button. Mientras que por acá estamos trabajando con un panel y al panel le tenemos que configurar el border, ¿verdad? Acá directamente con el radio button ya teníamos, digamos, el border, ¿no? Aunque aquí no se ha definido cuál es el nombre del border. Selección de radio button. Dice, es usual configurar un botón de cómo se selecciona por defecto cuando se usa el radio button, es decir, que está uno preseleccionado, y para eso podemos utilizar el método setSelect. ¿Sí? El método setSelect lo que haría es que cuando se presenta el grupo de botones ya hay uno previamente seleccionado. ¿Cómo lo hacemos eso allí? Cuando creamos el radio button, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos large button, ¿verdad? Basado en radio button, y lo creamos, ¿verdad? Después de crearlo, lo que hacemos es que a este nuevo objeto, large button, llamamos al método setSelectTrue, y con esto ya estaría seleccionado. Es decir, que cuando nosotros lo presentamos por pantalla, ya está previamente seleccionado. Luego, para saber si el objeto está seleccionado o no, podemos llamar al método isSelect,
¿verdad? Entonces, con el método isElect, mediante código, podemos saber si ha sido seleccionado o no. Entonces, hacemos una condición simple, ¿verdad? Donde preguntamos si large button, ¿verdad? Punto isElect, ¿verdad? El método isElect va a devolver verdadero si está seleccionado y va a devolver falso si no está seleccionado. Y según eso, nosotros podemos hacer un código. En este caso, el código dice que el size es igual a large size. ¿Sí? Este código no tiene mucha importancia ahorita. Lo importante ahorita es que entramos al código porque el large button sí está seleccionado. ¿Ya? Esto para saberlo cómo hacer a nivel de código. Con los checkbox es un componente que permite tener dos estados, cheque y un cheque, ¿no? Dice, es usual en selecciones que no son múltiplemente exclusivos, es decir, que podemos tener más de un botón seleccionado, ¿verdad? Entonces, para asignar el checkbox, podemos utilizar el JCheckbox. Entonces, aquí tenemos el objeto italic checkbox, que es del tipo JCheckbox, y que se crea basado en la clase checkbox con la descripción italic, ¿verdad? Entonces, ya está creado ahí el objeto italic checkbox. Luego podemos invocar el método isElect del checkbox para saber si está seleccionado o no. Entonces, si queremos hacer una pregunta, utilizamos el operador de decisión simple is, preguntamos por el objeto italic checkbox, ¿verdad? Y llamamos a su método isElect. isElect va a devolver de verdadero si el botoncito está chequeado, como lo vemos aquí en pantalla, y va a devolver falso si no está chequeado, ¿no? Y allí podemos hacer una operación como por ejemplo que style es igual al style más font.italic, ¿no? Este código ya sería lo que queremos hacer en el caso que sí sea seleccionado. Combo box. Los combo box dice que son una combinación de lista y un campo de texto. Esto nos permite implementarlo en una gran cantidad de opciones, ¿verdad? Y los combo box pueden ser cerrados, es decir, que están así cerrados, solamente se ve como un campo de texto, y pueden ser abiertos, es decir, que permiten ver la lista de lo que podemos seleccionar, ¿no? Entonces, podemos utilizar combo box cerrados o combo box abiertos. Yo, personalmente, los abiertos jamás me han gustado. Los combo box pueden ser editables, es decir, que podemos escribir una selección en una línea en blanco. Ya. Cuando se oculta la flecha de la derecha, o sea, la que está aquí en la esquinita, ¿verdad? El combo box despliega una lista en la cual podemos seleccionar uno de los ítems, ¿no? Entonces ustedes ya se imaginan, hago clic aquí, se despliega la lista y yo selecciono uno de los ítems. Adición y selección de ítems en el combo box. Dice, podemos añadir ítems a un texto de combo box que se muestra en la lista. Dice, tenemos FaceNameCombo es el nombre del objeto que va a ser del tipo JComboBox y que se crea a partir de la instancia de la clase JComboBox, ¿verdad? Luego al objeto FaceNameCombo le adicionamos un ítem, ¿verdad? AddItem sería el método para adicionar un ítem, que en este caso sería ShareIt. Y luego al mismo objeto JComboBox le adicionamos otro ítem que en este caso sería SansFairy, ¿no? Entonces estamos añadiendo allí nombres de tipo de letra, ¿no? Y así sucesivamente. Luego podemos utilizar el método getSelectItem para obtener el ítem que ha sido seleccionado como un objeto. Entonces nosotros creamos un string que se llama selectString, ¿verdad? Que va a ser de tipo string. Y lo que hacemos es que este objeto selectString, que es de la clase string, ¿verdad? Se le va a asignar del objeto FaceNameCombo, se le va a asignar el getSelectItem, ¿sí? Entonces getSelectItem va a retornar el ítem que se ha seleccionado. Y este dato de aquí lo vamos a guardar en selectString, ¿verdad? Pero hacemos una conversión explícita a string, porque getSelectItem tiene otros atributos que de repente selectString de tipo string no va a soportar. Por eso tenemos que hacer una conversión explícita, ¿verdad? Para que no dé error, ¿no?